Huillaicuna, gestión de la Prefectura de Cotopaxi. La Prefectura de Cotopaxi culmina los talleres de socialización de la Proyección Presupuestaria 2017, con la participación de los presidentes de los gobiernos parroquiales rurales y dirigentes de organizaciones de los cantones de Latacunga, Salcedo, Pujilí, Quizilí y Sicchos. Se cumplió el taller de socialización en el Salón de Honor del Gobierno Provincial de Cotopaxi. El director financiero, el economista Carlos Parreño, dio a conocer las fuentes de financiamiento del Gobierno Provincial y los valores con los que cuenta en la proyección presupuestaria del 2017. Esta proyección se realiza en base a la asignación permanente del COTAD, que asciende a los 17 millones de dólares, que se distribuye para gasto corriente, pago de los créditos por obras, mientras para inversión queda alrededor de 5 millones debido a la crisis económica que vive el país. Luego de la explicación y de conocer la inversión realizada por la prefectura, sobre todo en vialidad en estos 2 años de gestión, hubo reacciones de felicitación por el trabajo y también de preocupación por la falta de recursos. Soy presidente de la Junta Parroquial de Las Pampas, del Cantón Sicchos. Bueno, felicitar al señor prefecto, también agradecer, él nos ha estado visitando nuestra parroquia, a todo nuestro cantón, ha estado siempre pendiente que salgan bien las cosas. Bueno, también sabemos que hay que priorizar las obras, quisiéramos pedirles que trabajen conjuntamente con los presidentes como los ha venido realizando hasta ahora. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Prefecto de Cotopaxi informa a las organizaciones de base del movimiento indígena sobre la ejecución presupuestaria y las proyecciones para el próximo año. Dirigentes de las organizaciones de segundo grado que forman parte del MIC, Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi, fueron convocados para un ejercicio de rendición de cuentas del trabajo de la prefectura. Julio César Pilalumbo, presidente del MIC, dio la bienvenida a los asistentes y Jorge Guamán Coronel, prefecto de Cotopaxi, explicó los objetivos del encuentro y dio un informe detallado de las obras ejecutadas en cada una de las competencias y la proyección para el próximo año. Enfatizó que la falta de recursos no permite cumplir con varios de los proyectos solicitados por las comunidades y organizaciones. Los dirigentes expusieron la realidad y sobre todo las necesidades de las comunidades en diferentes áreas de trabajo como riego, vialidad, cuidado de páramos, entre otros. Coinciden que una de las áreas de fortalecimiento de la provincia es la vialidad y cuidado del medio ambiente para mejorar la calidad de vida presente y futura. Luego de esta reunión pues habrá también que nosotros también tenemos que decirles frente al trabajo que está realizando el gobierno provincial, dar algunas observaciones, criterios, ideas, sugerencias, tanto las autoridades y nosotros como también quienes estamos beneficiando de la obra en cada una de las organizaciones de aquí de la provincia de Cotopaxi. Al finalizar el evento se determinaron 6 compromisos: fortalecer la capacitación a jóvenes y agricultores, mantener el trabajo de vialidad, riego y cuidado de páramos en la provincia. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Prefectura apoya con infraestructura a productores de vino en Quinticusic. Desde hace 6 años se conformó en la comunidad de Quinticusic la Asociación de Productores y Comercializadores de Vino de Mortiño. Trabajan en la elaboración de este licor que poco a poco se abre espacio en el mercado nacional. Hace poco tiempo el proceso de elaboración lo han realizado de manera artesanal, pero gracias al apoyo de varias instituciones han recibido equipamiento para mejorar la producción y alcanzar estándares de calidad. Dentro de sus competencias, la prefectura apoya a la agroindustria. De esta manera está entregando la infraestructura a la Asociación de Productores y Comercializadores de Vino de Mortiño de Quinticusic, la misma que se encuentra en construcción. Así lo dio a conocer Dorila Chicaiza, presidenta de la asociación. Sí, gracias, nosotros estamos bien agradecidos al señor prefecto Jorge Guamán. Él nos apoya como que fuera parte de una familia, nos está apoyando económicamente para nosotros poder seguir en adelante. La construcción de la infraestructura inició el pasado 18 de junio con un plazo de 120 días para la entrega de la obra, que tiene características específicas para la fábrica de vinos, informó Alberto Calo, encargado de la construcción. La obra iniciamos el 18 de junio y tenemos nosotros el plazo de 120 días que nos tiene contratado a nosotros los señores del Consejo Provincial. La dimensión total tiene 1440 por 1535 de construcción.
de largo y de ancho tiene eso. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Cumpliendo con su competencia de vialidad, la Prefectura planifica mantenimiento vial en las comunidades de la zona oriental del Cantón Latacunga. Líderes y dirigentes de 10 comunidades de la zona oriental de la parroquia Ignacio Flores Latacunga se reunieron con el prefecto Jorge Guamán Coronel con el fin de planificar la intervención y mejoramiento de la red vial que conecta las comunidades de Salviapamba, Palopo Centro, Jilingua, Tuabillí, Jilingua Grande, Noetanda, Palopo Mirador, Palopo Contadero, Palopo Grande y Unabana. El asfaltado de la vía fue el pedido específico de las comunidades. Sin embargo, el prefecto se comprometió únicamente por el momento a dar mantenimiento de la red vial que enlaza a las comunidades antes señaladas, debido a que el presupuesto para el 2017 es extremadamente reducido por la crisis económica que atraviesa el país. Los líderes y dirigentes reconocieron el trabajo de la autoridad provincial y aceptaron la propuesta del prefecto, quienes además propusieron hacer un trabajo mancomunado para avanzar en el mantenimiento vial. Así lo dio a conocer el presidente de la organización, Luis Alfonso Chingón. Sabemos de hachi machete, sabemos de asadones y vamos a empezar a hacer la minga. Y gracias al señor prefecto, con sus maquinarias, nos apoya y nosotros vamos a hacer la gestión legal para nosotros tener su propia mina a nombre de la organización Ocicla y dar mantenimiento de todos los 9 barrios quienes conformamos aquí en la organización Ocicla. Esta zona es un territorio de gran producción de papas, habas, mellocos, ocas, cebada y más de 55,000 litros de leche diarios que se distribuyen en los diferentes mercados de Latacunga, Pujilí, Saquicilí, Salcedo, Quito y otras ciudades del país. Manifestaron varios dirigentes que asistieron a la reunión con el prefecto. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Seguimos en mantenimiento y mejoramiento vial. La parroquia Ramón Campaña cuenta con una red vial rural totalmente rehabilitada. Trabajo cumplido por la Prefectura de Cotopaxi en mancomunidad con los 3 niveles de gobierno, con los trabajos de ampliación, lastrado, corrección de curvas y mantenimiento de la red vial de 9 kilómetros que conecta el sector de Pilchipamba, Categocín y El Corazón. El gobierno provincial de Cotopaxi está culminando los trabajos rurales en la parroquia Ramón Campaña, en coordinación con el municipio de Pangua y el GAD parroquial. William Cela, presidente del GAD parroquial de Ramón Campaña, indicó que contar con todas las vías arregladas y totalmente transitables desde Pilchipamba es un sueño hecho realidad. Y pese a que existieron inconvenientes debido al terreno, más pudo el anhelo de los productores que trabajaron con asadón en mano y la maquinaria del gobierno provincial y cantonal para hacer realidad esta vía. El presidente del recinto Categocín, Aníbal Silva, mostró su alegría por tener al fin esta carretera, que les ahorra tiempo y dinero para movilizarse hacia los mercados y los centros educativos. Hoy vemos que usted es una persona muy gentil, trabajadora, pues que tiene ese anhelo de trabajar, pues la gente aquí va a ser siempre, ya como se dice, con hechos tenemos ese esfuerzo de usted. Muchas gracias. Jorge Guamán Coronel, prefecto de Cotopaxi, en su intervención señaló que al aperturar una vía es posible conocer a la gente y aprender de su cultura, valorar la producción, descubrir la parte turística, por lo tanto, integrarles al progreso. Mejoraremos, con lo cual ya tendremos una vía viva, una ruta viva, y la extraordinaria belleza que tenemos, la belleza natural que tenemos en esa ruta es única, y eso de seguro va a incrementar el turismo, de seguro va a haber nuevos ingresos para los habitantes de la zona, y por supuesto la producción altísima que es aquí en la zona de mora, de tomate, y pecuaria, leche, queso, ganadera también, por supuesto, producen altamente aquí en la zona. Desde marzo se ha trabajado en toda la parroquia Ramón Campaña para mantener habilitadas todas las vías, desde Apagua hasta Ingapirca. En este lugar se definen 3 ramales. El primero, Ingapirca, San Francisco, Chaca, El Corazón. El segundo ramal, Andoas del Corazón. Y finalmente el ramal que se ha trabajado desde Ingapirca, Pilchipamba, Categocín. Todas estas vías conectan al Corazón, cabecera cantonal de Pangua. Hasta aquí el informe de la Prefectura de Cotopaxi. Muchas gracias por su atención. Nos encontramos la próxima semana. Cotopaxi, nuestra tierra, nuestra vida. Vive la interculturalidad.